Febrero 10. De Cades a Moab. Reseña. El relato de los israelitas que vagan por el desierto, según se registra en el libro de Números, pasa por alto casi todo lo que ocurre en los 40 años que pasaron allí, salvo el relato anteriormente citado de la rebelión del pueblo y los sucesos del último año aún por venir. Con el inicio del último año de su periodo de prueba, vagando por el desierto, los israelitas regresan de nuevo a Cades en el desierto de Sin, al oeste de Edom y al sur de Canaán. Aquí morirá María, y sus hermanos, Moisés y Aarón, disgustarán tanto a Dios que a ellos también se les negará la entrada a la tierra prometida. Al parecer su pecado implica no solo no seguir las instrucciones de Dios, sino manifestaciones de orgullo y de importancia propia que minimizan el poder de Dios, un peligro latente para todos los que debían ser líderes espirituales. Mientras Israel comienza a prepararse para marchar hacia Canaán, se hace una petición para pasar de forma segura por el territorio de Edom. El rechazo de los edomitas es el primero de muchos conflictos que cumplirán la profecía de antagonismo entre los descendientes de Jacob, o sea Israel, y de Esaú, Edom. Después de que Dios llame a Aarón a su presencia, el pueblo hará duelo durante un mes y después partirá hacia una serie de victorias militares. Finalmente, esto los llevará fuera del desierto, al desierto de Moab, al este del Mar Muerto, o sea, el Mar Salado, y bien al norte como Basán, al este del Mar de Galilea, o llamado también Mar de Cineret. Comenzamos. La muerte de María. Números 21, en el 1406 a.C. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero, y acampó en Cades. Allí murió María, y allí fue sepultada. El pueblo clama por agua. Números 20, del 2 al 5. Pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había agua. Y todos hablaron contra Moisés. Dijeron: ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable, y no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. Moisés recibe instrucciones. Números 20, del 6 al 9. Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión. Allí se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor se manifestó sobre ellos. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: toma la vara, y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación, y a la vista de todos ellos díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña, y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor, e hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés golpea la peña. Números 20, del 10 al 11. Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña, y Moisés les dijo: óiganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y, con su vara, golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia, y bebieron la congregación y sus bestias. Moisés y Aarón son castigados. Números 20, 12 y 13. Pero el Señor les dijo a Moisés y Aarón: puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las llamadas aguas de la rencilla, pues por ellas contendieron los hijos de Israel con el Señor, y Él se santificó en ellos. Solicitan paso a Edom. Números 20, del 14 al 17.
Desde Cades, Moisés envió embajadores al rey de Edom para que le dijeran: Israel, tu hermano, te envía este mensaje. Tú bien sabes todas las vicisitudes que hemos afrontado y cómo nuestros padres emigraron a Egipto, y luego estuvimos en Egipto mucho tiempo, y los egipcios nos maltrataron, lo mismo que a nuestros padres. Pero clamamos al Señor, y Él oyó nuestra voz, y envió un ángel para que nos sacara de Egipto. Y aquí nos tienes. Estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por ningún campo de cultivo, ni por ninguna viña, ni beberemos agua de tus pozos. Iremos por el camino principal, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos cruzado su territorio. Los edomitas se niegan a la solicitud. Números 20, del 18 al 21. Pero Edom le respondió: por mi país no pasarás, pues de lo contrario saldré armado contra ti. Los hijos de Israel contestaron: iremos por el camino principal. Si acaso nuestros ganados y nosotros bebemos de tus aguas, te pagaremos por ella. Solo te pedimos que nos dejes pasar a pie. Pero Edom respondió: no pasarás. Y salió Edom contra Israel al frente de un ejército bien armado. Y como Edom no dejó pasar a Israel por su territorio, Israel tomó otro camino. La muerte de Aarón. Números 20, del 22 al 29, en el monte Horeb. Toda aquella congregación de los hijos de Israel partió de Cades y llegó al monte Hor. Allí en el monte Hor, en la frontera con la tierra de Edom, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: puesto que en las aguas de la rencilla ustedes se rebelaron contra mi mandamiento, Aarón no entrará en la tierra que yo voy a darle a los hijos de Israel, sino que irá a reunirse con sus antepasados. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y ordénales que suban al monte Hor. Ahí despojarás a Aarón de sus vestiduras, y con ellas vestirás a Eleazar, su hijo, porque Aarón morirá allí e irá a reunirse con sus antepasados. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, y los tres subieron al monte Hor, a la vista de toda la congregación. Allí Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras, y con ellas vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí, en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron después. Y cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, todas las familias de Israel lloraron su muerte durante 30 días. Victoria sobre el rey de Arad. Números 21, del 1 al 3, en Horma. El rey cananeo de Arad habitaba en el Negev, y cuando oyó que Israel venía por el camino de Atarim, salió a pelear contra ellos, y algunos los hizo prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si tú pones este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor escuchó la petición de Israel y le entregó a los cananeos. Israel destruyó entonces a los cananeos y a sus ciudades, y a ese lugar lo llamó Horma. Las serpientes muerden a los que murmuran. Números 21, del 4 al 6, en el desierto. Después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó, y murmuró contra Dios y contra Moisés: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua, y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. Se erige una serpiente de bronce. Números 21, del 7 al 9. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá.
Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Desde Obot hasta Arnón. Números 21 del 10 al 13. Los hijos de Israel partieron de allí y acamparon en Obot. Al partir de Obot, acamparon en Iyé, Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, por donde sale el sol. Al partir de allí, acamparon en el valle de Sered. Al partir de allí, acamparon al otro lado del río Arnón, que está en el desierto y que va más allá del territorio del amorreo. Este río Arnón es el límite entre los moabitas y los amorreos. El libro de la descripción de las batallas. Números 21, 14 y 15. Por eso el libro de las batallas del Señor puede leerse, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y en la corriente de los arroyos, que va a parar en Ard y se detiene en los límites de Moab. El pozo de Ber, 16 al 18. De ahí siguieron hasta Ber, es decir, el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúne al pueblo que voy a darles agua. Israel entonó allí este cántico: canta, pozo, deja fluir el agua. Los grandes señores cavaron este pozo, con sus cetros lo cavaron, los nobles y los príncipes del pueblo. Desde el desierto hasta Pisga. Números 21, 18b al 20. Del desierto se dirigieron a Matana, de Matana a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, de Bamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Derrota de Sehón y los amorreos. Números 21 del 21 al 26. Israel envió embajadores a Sihón, el rey de los amorreos, para decirle: voy a pasar por tu tierra. No iremos por los sembrados ni por las viñas, ni beberemos agua de tus pozos. Iremos por el camino principal hasta salir de tu territorio. Pero Sihón no permitió que Israel pasara por su territorio, sino que juntó a todo su ejército y salió al desierto para pelear contra Israel. Al llegar a Yahaz, Israel hirió a Sihón a filo de espada y se posesionó de su tierra, desde Arnón hasta Jaboc y hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Israel se apoderó de todas estas ciudades y habitó en todas las ciudades de los amorreos y en Hesbón y todas sus aldeas. Hesbón era la ciudad de Sihón, el rey de los amorreos, que antes había tenido guerra con el rey de Moab y se había apoderado de toda su tierra, hasta Arnón. Balada de la victoria. Números 21 del 27 al 30. Por eso dicen los proverbistas: vengan todos a Hesbón, que vuelva a levantarse la ciudad de Sihón, porque de Hesbón salió fuego, de la ciudad de Sihón salieron llamas, que consumieron las ciudades de Moab y las señoriales alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, quedaste destruido, pueblo de Quemos. Tus hijos fueron puestos en fuga y tus hijas fueron hechas cautivas del rey de Sihón de los amorreos. Pero nosotros devastamos su reino. Hesbón quedó en ruinas hasta Dibón, pues la destruimos hasta Nofa y Medeba. Derrota de Og y de los de Basán. Números 21 del 31 al 35. Fue así como Israel llegó a habitar la tierra de los amorreos. Además, Moisés mandó exploradores a Jazer y se apoderaron de sus aldeas y desalojaron a los amorreos. Cuando volvieron, lo hicieron por el camino de Basán, pero Og, el rey de Basán, salió con todo su ejército a combatirlos y pelearon en Edrei. Entonces el Señor le dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque a él y a todo su pueblo yo los pondré en tus manos.
lo mismo que a su tierra, y harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón. Y los israelitas hirieron de muerte a Sihón y a sus hijos, y a todo su ejército. No dejaron con vida a nadie, así se apoderaron de su tierra. El diario de Moisés de la caminata de Israel reseña: Ahora que Israel finalmente ha dejado de vagar por el desierto y ha entrado a la tierra más habitable de Moab, el libro de Números presenta una visión retrospectiva de los lugares en los que Israel ha acampado durante los 40 años anteriores. Bajo la dirección de Dios, Moisés ha estado llevando un diario detallado del éxodo de Egipto. Los siguientes pasajes provienen de ese diario. Introducción al diario. Números 33, del 1 al 2. Estas son las etapas de los hijos de Israel desde que salieron de Egipto en orden de batalla bajo el mando de Moisés y Aarón. Por órdenes del Señor, Moisés iba anotando cada etapa y cada lugar al que llegaban. Estas son sus etapas en el orden en que fueron avanzando. Recuento del Éxodo, Números 33, 3 y 4. A los 15 días del mes primero, los hijos de Israel partieron de Ramasés. Se pusieron en marcha un día después de la Pascua, y lo hicieron con gran poder a la vista de todos los egipcios. Mientras los egipcios enterraban a todos sus primogénitos, pues el Señor los había herido de muerte y además había dictado sentencia en contra de los dioses egipcios. Desde Ramesés al Sinaí. Números 33, del 5 al 15. Los hijos de Israel partieron de Ramesés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en los extremos del desierto. Partieron de Etam y se dirigieron a Pi Hahirot, que está frente a Baal Zephón, y acamparon frente a Migdol. Partieron de Pi Hahirot y cruzaron el mar en dirección al desierto, y durante 3 días anduvieron por el desierto de Etam, después de los cuales acamparon en Mara. Partieron de Mara y llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin con S. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tenía agua para beber. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Del Sinaí al monte Or. Números 33, del 16 al 37. Partieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrot Hatava. Partieron de Kibrot Hatava y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risá. Partieron de Risá y acamparon en Quelata. Partieron de Quelata y acamparon en el monte de Sefer. Partieron del monte de Sefer y acamparon en Jarada. Partieron de Jarada y acamparon en Maselot. Partieron de Maselot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Terach. Partieron de Terach y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasomana. Partieron de Hasomana y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene Yacán. Partieron de Bene Yacán y acamparon en el monte de Gidgat. Partieron del monte de Gidgat y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades,
y partieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, en los extremos del país de Edom. Relato de la muerte de Aarón. Números 33, del 38 al 39. El sacerdote Aarón subió al monte de Hor, y tal y como el Señor lo había dicho, allí murió. Era el día primero del mes quinto, 40 años después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Aarón murió en el monte Hor a la edad de 123 años. Desde el monte Hor hasta Moab. Números 33, 40 al 49. El rey cananeo de Arad, que habitaba en el desierto de Canaán, supo que los hijos de Israel habían llegado. Los israelitas partieron del monte Hor y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Aye Abarim, en la frontera de Moab. Partieron de Aye Abarim y acamparon en Dibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblatayín. Partieron de Almón Diblatayín y acamparon en los montes de Abarim frente a Nebo. Partieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Finalmente acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, desde Bet Yesimot hasta Bel Sitín.